Hola, buenos días, buenas tardes. Voy a grabar el segundo vídeo del repaso de química para segundo de bachillerato. Se trata de gases ideales. Conocemos la ecuación de estado. La ecuación de estado de los gases ideales relaciona la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura que tiene un gas. Los gases ideales se dicen, sabemos que es uno de los tres estados de la materia: sólido, líquido, gas, y en los gases existe una mayor movilidad de las partículas y una menor atracción. Por lo tanto, tienen tendencia a ocupar todo el volumen en el que se encuentren, ¿vale? Entonces, y por eso no tienen ni forma ni volumen definido. El caso de ideales significa que el tamaño de las partículas que forma el gas es despreciable y que las interacciones entre las partículas también lo es, ¿vale? Entonces todo eso se desprecia y por tanto esta es la ecuación de estado que relaciona la presión, que sería la fuerza por unidad de superficie que ejercerían las partículas del gas al empujar las paredes de un recipiente, el volumen que ocupan en el recipiente en el que estuvieran y la cantidad de materia en moles y la temperatura que tuvieran. Vale, esa es la ecuación de estado. Bien, tenemos otra ecuación, que aparece en pocos sitios con este nombre, Clapeyron, pero lo que significa es que si tú tienes un gas en una situación, con una presión, con un volumen, con una temperatura, si despejamos el número de moles, RT pasa a dividir y por tanto en esta situación, N1, tenemos P1 por V1 T1, ¿vale? Ahora, por lo que sea, puede cambiar la presión, el volumen o la temperatura de ese recipiente, porque se calienta, porque se expande, etcétera. Entonces, el número de moles en la situación 2 tendrá una presión diferente, un volumen diferente, una temperatura diferente, será P2 por V2 dividido, RT2, ¿vale? Si no ha escapado nada de cantidad de gas del recipiente, pues entonces N1 es igual a N2 y es igual a N. Es decir, que no ha variado la cantidad de gas que había en una situación y en otra. Por lo tanto, si lo igualamos, tenemos que P1 por V1 dividido T1, porque la R se simplificaría, será P2 por V2 dividido T2, ¿vale? Y podemos saber siempre, en este caso tendremos que saber, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, pues si sabemos 5 siempre podremos saber la sexta, ¿vale? Luego esto se particulariza, ¿vale? Cuando tenemos la temperatura constante, tenemos la ley de Boyle y Marriott, en el cual la temperatura es constante, T1 es igual a T2, y entonces la ecuación es P1 por V1 igual a P2 por V2. Tenemos también la ley de Charles, en este caso, pues lo que es constante es la presión, P1 es igual a P2, por lo tanto se simplificaría de aquí y te queda que V1 dividido T1 es igual a V2 dividido T2, vale. Y luego sería la ley de Gay-Lussac, que ahí dice que el volumen es el constante, por lo tanto te queda que P1 dividido T1 es igual a P2 dividido T2, vale. Pero bueno, todas salen de la misma, y de decir que no cambia la cantidad de moles. Hay que recordar una cosa, que son condiciones normales. Condiciones normales es la temperatura de 0 grados Celsius, por lo tanto, condiciones normales es 273 Kelvin. En todas estas fórmulas la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar en Kelvin. Y la presión de condiciones normales es una atmósfera. ¿Qué relación? Las unidades de presión que hay que conocer es una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, y son, en el sistema internacional, que son pascales,
101.300 pascales aproximadamente, ¿vale? Entonces esto hay que recordarlo siempre, por si hay que transformar unidades. La última que me queda, he hecho A, B y C, ¿vale? Porque esta al final es la misma. Dice es la ley de las presiones parciales de Dalton, ¿vale? Es para las mezclas de gases, es decir, que si yo tengo, vamos a poner que tengo solo dos gases, ¿no? Pues N1 y N2, dos gases diferentes, dentro del mismo recipiente, ocupando el mismo volumen. Lo que va a ocurrir es que se van a mezclar, no va a quedar el gas 1 va a quedar a la izquierda y el gas 2 a la derecha, sino que van a estar ocupando los dos gases el volumen total. Por lo tanto, la presión, según la ecuación de estado, será el número de moles totales por R por T y dividido el volumen total. Vale. Si obviamente el número de moles totales es los moles del primer gas más los moles del segundo gas. Si hubiera tres gases, pues tres gases. Entonces yo puedo decir que la presión total será N1 por R por T, ¿vale? Aquí sería N1 más N2 y rompo el paréntesis. Divido V más N2 por RT dividido V, ¿vale? Lo que he hecho es sustituir esto aquí dentro y N1 por RT dividido V más N2 por RT dividido V, ¿vale? Y esto que tenemos aquí se llaman presiones parciales. P1 más P2, presiones parciales. Sería la contribución de la presión a cada uno de los gases, del 1 y del 2, ¿vale? ¿Hasta aquí lo recuerdas? ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale, pues queda una última cosa. ¿Cómo se relacionan las presiones parciales con la presión total utilizando la fracción molar? Y con eso está terminada toda la teoría. Como no me cabe en este folio, lo voy a escribir en el siguiente. Entonces, fíjate, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir P1, que sería una de las presiones parciales, que es la contribución a la presión por parte del primer gas, sobre la presión total. Lo que voy a hacer es sustituir, ¿vale? La presión parcial hemos dicho que es la presión que ejercen los N1 moles al ocupar el volumen total. Entonces, yo hago, aquí sería N1 por R por T dividido V. Y aquí sería el número total de moles por R por T dividido V, ¿vale? Entonces vemos que todo lo podemos tachar y queda N1 dividido NT, ¿vale? Esto es la fracción molar en una mezcla. Cuando tenemos una mezcla, bien sean líquidos, gases o lo que sea, es la proporción del número de moles de uno de los componentes respecto del total. Esto se llama X1, fracción molar. ¿Vale? Y si lo pasamos para allá multiplicando, tenemos que la presión parcial del primer gas es la fracción molar por la presión total. Si hacemos lo mismo para el gas número 2, pues nos va a salir exactamente lo mismo, la fracción molar. ¿Vale? Sí, esta es la definición de fracción molar. Es decir, si yo tengo eso, sería el número total de moles, el número de moles del primer gas dividido el número total de moles de la mezcla. Si hubiera 3, pondríamos 3, 4, 5, 6. Al final, la X2, la fracción molar, será el número de moles del gas 2 dividido los moles totales, ¿vale? La suma de ambos, si lo sumamos, da 1, ¿vale? ¿Sí? De hecho, si lo sumamos, me da la presión total, porque X sale factor con la presión total, X1 y X2, ¿vale? Pues esto es toda la teoría que tiene, ¿de acuerdo? Te hago un ejercicio y terminamos. A ver, voy a hacer el ejercicio que te he dicho, que es el... A ver, ¿dónde lo tengo? Sí, es el ejercicio, el de 2012, septiembre,
el B4, ¿vale? Bueno, entonces es este de aquí, el B4. Dice se introducen 4 litros de dióxido de carbono medidos a 720 milímetros de mercurio y 30 grados Celsius en un recipiente de 5 litros de capacidad que contiene nitrógeno en condiciones normales. Bueno, pues está escribiendo una mezcla. Entonces tú tienes un gas que tiene, bueno, este dice que es dióxido de carbono, ¿vale? Este es de dióxido de carbono, lo voy a llamar 1 para el que tiene dióxido de carbono, 1 que ocupa 4 litros. La presión son 720 milímetros de mercurio, ¿vale? Y la temperatura dice que está a 30 grados Celsius, en Kelvin serían 303 Kelvin. Este es el dióxido de carbono, lo pongo aquí. Y dice que se introduce en otro recipiente en el que ya hay, o sea, esto se va a meter en otro recipiente en el que ya hay V2, que aquí dice que hay nitrógeno en condiciones normales. Este es de 5 litros ese recipiente, pero eso se va a introducir ahí. 5 litros, condiciones normales, pues sabemos que es una atmósfera y la temperatura son 0 grados Celsius, entonces son 273 Kelvin. Vale, ese es el esquema de lo que dice el ejercicio. Y pregunta, ¿cuál es la masa en gramos de dióxido de carbono introducida? Bueno, pues la que hay en este recipiente antes de meterla. Obviamente va a ser la misma cantidad antes que después. Cuando está en el recipiente y luego dentro, la cantidad va a ser la misma. Entonces yo cojo la situación antes de introducir ese dióxido de carbono en el recipiente de 5 litros. Pregunta por la masa. Bueno, pues nos vamos a la ecuación de estado de gas ideal. P1 por V1 igual, el número de moles lo voy a poner de esta manera: la masa dividida la masa molar. Ese es el número de moles, vale, el número de moles del primero, sí, voy a ponerlo así, por R y por T, vale. ¿Por qué lo hago así? Porque me preguntan por la masa. Bien, ¿cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Pues son 32, 44 gramos dividido mol. Bueno, pues tengo que despejar la masa de ahí. Entonces esto que está dividiendo viene aquí a multiplicar y RT que está multiplicando vendrá a dividir. Entonces yo voy a tener la presión por el volumen por la masa molar dividido RT. Y hago la cuenta y ya tengo la solución del primer apartado. La presión del primero dice que son 720 milímetros de mercurio. Lo voy a convertir a atmósferas, porque voy a usar la R con atmósferas por litro dividido mol Kelvin, ¿vale? Una atmósfera. Entonces por eso lo voy a convertir para usar la R con atmósferas por litro. El V1 es en litros, pues 4 litros. Y la masa molar, acabamos de decir que el dióxido de carbono es 44 gramos dividido mol. Y la R es 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin por la temperatura 1, que es 303 Kelvin, ¿vale? La masa sale, al hacer la cuenta, que lo tengo aquí, salen 6,71 gramos de dióxido de carbono, ¿vale? Eso es lo que sale. Repito, todas las soluciones de los ejercicios de BAU, de química, están en la página Spain Data. Están todas, de todas las comunidades autónomas de todos los años. Así que ahí se puede encontrar la solución y un poco cómo se ha hecho. A lo mejor es un poco diferente o igual, pero ahí está. En el apartado B, que es el último, pregunta: calcule la presión final de la mezcla gaseosa. Claro, porque estamos diciendo que vamos a introducir esto que tenemos aquí en el otro. Dice: calcule la presión final de la mezcla gaseosa cuando alcance una temperatura de 20 grados Celsius y la fracción molar de cada uno de los componentes del sistema. Bueno,
si quiero saber la fracción molar, tengo que saber la cantidad de moles que hay de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a hacer, calcular el número de moles que hay de cada uno de ellos, ¿vale? Es muy parecido a lo que he hecho aquí. Entonces yo voy a calcular primero N1 y N2. ¿Por qué? Porque me piden la fracción molar. Si sé el número de moles, lo puedo saber. Y luego podré calcular la presión total. eh, sí, con la ecuación de estado del gas ideal. ¿Vale? Entonces voy a hacer lo siguiente. El número de moles, pues sería N1 de antes de mezclarse, sería P1 por V1 dividido RT, que es lo mismo que he hecho antes, pero sin. Entonces, los 700. Sería la misma cuenta, pero sin el 44. 720 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Y el volumen, hemos dicho 4 litros, es la misma cuenta, pero 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin 303 Kelvin, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque lo que va a haber aquí dentro, cuando yo lo añada, los moles van a ser los mismos que había antes por separado, ¿vale? Voy a poner más grande, más pequeño. Bien, entonces el número de moles N1, pues lo tengo por aquí, me sale 0,153 moles, y como es del 1 es de dióxido de carbono, ¿vale? Hago lo mismo con con el con los moles de nitrógeno, porque tiene que haber los mismos antes de que reciban en el mismo recipiente los moles de dióxido de carbono que cuando estaba solo. La cantidad es la misma, lo que sí que va a variar es la presión, porque tú tienes más materia en el mismo recipiente, va a haber más partículas presionando las paredes del recipiente, ¿vale? Pero la cantidad de materia antes y después de la mezcla es la misma. Entonces yo calculo los moles antes de mezclarlo y voy a calcular los moles de nitrógeno también antes de mezclarse. Y luego ya responderé a la presión final de la mezcla gaseosa, que además me lo dicen en otra temperatura diferente. Pero bueno, si sé la cantidad de moles que tengo totales, pues es fácil hacerlo. Entonces los primeros es esto. Y luego el N2. El N2 será lo mismo. P2 por V2 dividido por RT2. Entonces, la presión 2 es una atmósfera, el volumen es 5 litros, esto es 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin, y la temperatura son condiciones normales, pues 273 Kelvin, ¿vale? Lo tachamos, hacemos la cuenta y yo tengo que el resultado es 0,223 moles de nitrógeno, ¿vale? Si queremos saber la fracción molar, pues es muy sencillo. Ya que sabemos el total, la fracción molar del dióxido de carbono va a ser el número de moles del dióxido de carbono dividido el total, ¿vale? Entonces esto va a ser, el total me sale que es 0,376 moles. Ese es el total. Y arriba de 1,53. Es una unidad que es adimensional porque se eliminan los moles y sale 0,41, ¿vale? Como perdón, 0,41 es adimensional. Y x2 lo puedo calcular de la misma manera o restándole 1, porque la suma tiene que ser 1, ¿vale? Si tiene que ser lo mismo que si se hace así, ¿vale? Y yo lo he comprobado y sí que sale 0,59, ¿vale? La fracción molar. Bien, pues en el apartado B, esto es una de las cosas que nos pedían. La fracción molar, 0,41, 0,59, ¿vale? Y pide la presión total cuando lo hemos mezclado. El número de moles y la fracción, el número de moles lo podemos calcular cuando están los gases por separado, porque va a ser la misma cantidad de moles cuando estén juntos en el recipiente de 5 litros. Y para la presión total, pues lo que he usado antes, el número total de moles por R y por T,
¿vale? El número total de moles me ha salido que era 0,376 moles. Lo dice para una temperatura diferente, para 20 grados Celsius. Bueno, 0,0, perdón, y aquí el volumen, me falta el volumen. 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin, y por la temperatura que dice que la presión a 20 grados Celsius. 20 grados Celsius son 293 Kelvin. Divido por aquí. El volumen es el del recipiente 2, que es el del nitrógeno, porque ahí es donde se van a meter los dos gases, los 4 litros de dióxido de carbono y los 5 litros de nitrógeno que ya estaban allí. Y entonces estos son 5 litros. Hacemos la cuenta y sale que la presión total... Ah, no la tengo. Sí, la presión total es, sí la tengo, 1,8 atmósferas, ¿vale? Y las fracciones molares son 0,41 y 0,59, ¿vale? Pues eso sería el ejemplo que me parecía que era más difícil. Entonces a ti te dejo los otros tres, ¿de acuerdo? Y aquí acaba el vídeo, entonces me despido. A ver, bueno, a ver, un momentito.